Buenos días, Dios las bendiga. Gracias, Mónica. Feliz cumpleaños, Gina. Dios te bendiga. Vamos a continuar con esta cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Mm, Es un privilegio de verdad continuar. Esta es una lectura muy larga, aunque está en el capítulo 2, pero la voy a dividir en dos para que tengan tiempo de hablar la primera parte, que es bien importante, y después hago la segunda parte. ¿Te parece, Mónica? Sí, claro, claro. Excelente. Para que hagan los comentarios y no haya tanta información. Entonces lo vamos a hacer así. Gracias. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leo la palabra. El mensaje a ti. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Voy a comenzar por hacer un pequeño recorrido sobre las anteriores tres iglesias, y la iglesia de Éfeso veíamos que mantenía la pureza doctrinal, pero dejó su primer amor. La iglesia de Esmirna es preparada la tribulación, fue preparada para la tribulación y el sufrimiento. Y la iglesia de Pérgamo había aceptado diferentes prácticas pecaminosas. Y en esta iglesia de Tiatira, vamos a ver que fue una iglesia dividida. Eh, Durante este tiempo yo voy a estar leyendo en primera, o sea, dando mi explicación en primera y en terceras personas, para que a veces se den cuenta de que estoy hablando de ellos o estamos hablando de este tiempo. La iglesia de Tiatira, de las 7 iglesias, era la más pequeña. Ahí hay una foto que nos está mostrando en este momento Reinita, y esa era la iglesia más pequeña, y estaba construida en una zona llana, plana, podemos decir, y no habían fuertes ni fortificaciones, ni tampoco una acrópolis. Eso quiere decir que Acrópolis es la parte más alta de una ciudad. Esta iglesia no lo tenía. Pero era una iglesia muy importante por esa posición, porque estratégicamente unía las rutas comerciales entre varias ciudades, y era un centro comercial, era como el centro de los negocios de la época. Recordemos un poquito en Hechos 16:14, cuando Lidia, la vendedora de púrpura, había llegado de Filipos
procedente de Tiatira. ¿Se acuerda que ella era una mujer de negocios? Bueno, voy a empezar ya para dar mi comentario cuando empezamos en el capítulo 2, versículo 18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Aquí vemos en este primer párrafo de que esta carta ya tiene un remitente. Ya el Señor se identifica y Él es el Hijo de Dios con una característica ya diferente. Ya es una carta donde ya sabemos quién es el que está hablando. Y dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Esos ojos de Él, nosotros vemos en Él resaltado que Él conoce todos los pensamientos escondidos de la iglesia, que Él conoce todo lo que estaba pasando ahí. Él tiene esa capacidad de penetrar en esos secretos y en todo lo más íntimo que estaba pasando en la iglesia. Podemos decir que inclusive en estos tiempos, en nosotros también, Él conoce nuestros corazones, Él ve completamente, como se dice literalmente, hablando desnudo al hombre como tal, lo que hay en sus corazones. Con Él no hay apariencias y Él sí nos ve realmente como somos. Continuamos diciendo, y en pies semejantes al bronce bruñido. Él también muestra que Él tiene los pies y esos pies representan el juicio de Dios. Recordemos siempre que Él dice que Él tendrá a sus pies, serán puestos por estrado a sus pies, y victorioso en juicio, sometido bajo autoridad a sus enemigos. O sea, Él tiene bajo autoridad, Él está parado sobre la enemistad. Entonces los pies de Él representan esa autoridad, ese juicio de Dios. En esta iglesia el Señor no daba por buenas todas las cosas, como a veces pensamos. Había un juicio que sobre ellos se avecinaba. También en el 2:19, versículo 10-19, dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí podemos ver perfectamente que el Señor estaba alabando a esa iglesia de Tiatira. El Señor reconoce muchas de las cualidades que en ellos habían. El amor, ese amor que en ellos Él veía era ese amor ágape, ese amor que es el que alguna vez hablamos, no sé si recuerdan en el mismo grupo, que es un amor divino, un amor implantado en el corazón humano. Y este amor se puede manifestar en el servicio abnegado, un servicio genuino que viene de la divinidad, de la divinidad de Dios. Y este amor está listo como para un sacrificio por otros, pero porque es perfectamente el amor de Dios. Ese era el amor que Él vio en ellos. También vio el servicio. Y yo puedo sugerir este servicio, es como la evidencia manifestada del amor. En el servicio es la disposición que tenemos para servir al Señor por medio de nuestro prójimo. Y esto a veces implica hacer lo que no nos gusta, pero por amor al Señor, Él se transforma a gozo este servicio. También ve en ellos fe, y esta fe que Él tenía, Él veía que la iglesia de Tiatira era una confianza en Cristo, eran bien separados para Él, pero no era solamente por la salvación que ellos lo hacían, sino era por una fidelidad para el Señor Jesús. También encontró paciencia. Y también yo puedo sugerir, creo que la paciencia es la evidencia verdadera de la fe.
y se manifiesta en la perseverancia. Al afrontar todas esas pruebas y dificultades de la vida y sin abandonar el amor del Señor. Eso era lo que ellos hicieron. Ellos tuvieron demasiadas pruebas, pero nunca abandonaron el amor del Señor. Estoy hablando de un grupo de los de la iglesia, por eso al comienzo yo les dije que la iglesia era dividida. Sus obras postreras son más que las primeras. También podemos ver que el Señor ve que había un progreso espiritual en esa iglesia. Iba creciendo y creciendo y creciendo más, cada día más. Y esto es también interesante verlo en nuestra vida actual, porque muchos creyentes comienzan o continúan con mucho ánimo en la vida espiritual. Y el resultado es que poco a poco vamos creciendo, como nos pasa, por ejemplo, en este grupo de lectura o de pronto en el small group, que nos comprometemos porque es un amor y es la obediencia y vamos creciendo en fe, vamos creciendo en amor, vamos creciendo en servicio y paciencia. Pero también podemos ver la otra parte. Hay creyentes que se enfrían, que no se comprometen y también hasta que poco a poco se van alejando del Evangelio. Vamos al versículo 2:20 y también lo voy a dividir. Dice, pero, acuérdese que cuando hablamos de esa palabra, pero, tengo unas pocas cosas contra ti. Veamos lo que él había visto lo que habían progresado, pero también habían otras cosas muy desagradables al Señor, que él no las aceptaba y estaba muy en como desacuerdo. Él no estaba nada contento lo que estaba pasando en esa iglesia. Y prestemos mucha atención. Me gustaría que si tiene la Biblia, empecemos a leer con mucha atención lo que pasó en esta iglesia de Tiatira. Estamos en el versículo 2:20, dice, lo que pasó ahí es que ellos permitieron que personas malvadas dañaran dentro de la iglesia, dice 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe. Aquí es que empieza lo difícil de la iglesia como tal. Recordábamos que ayer en la iglesia de Pérgamo vimos que Balaam seducía al pueblo desde afuera. ¿Sí? Y dioses de Balaam seducían al pueblo desde afuera. Ahora vamos a ver que en esta seducción perdida se llevaba desde el mismo liderazgo de la iglesia. O sea, estaba metida dentro de la iglesia. El centro era la iglesia. Y este sí es un problema sumamente grave. Y el Señor Jesucristo le pone como nombre aquí en la palabra vemos a una de sus dirigentes, Jezabel. Pero esta Jezabel no es la Jezabel él la pone como referencia, pero era otra mujer, pero era el espíritu de Jezabel el que estaba en este lugar reinando. En primer lugar voy a exponer lo que estudié y también lo que pude comprender, pero eso también lo dejo a criterio de ustedes cada cual tienen diferentes opiniones, pero voy a exponer estas opiniones. En primer lugar, que una mujer enseñara o ejerciera autoridad era algo que el Señor desaprobaba. Vemos en 1 de Timoteo 2, 1 y 2, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y hay muchas citas más que se encuentran en la Biblia, como en 1 de Corintios 14, 33, 37,
Pero como les dije, eso lo dejó bajo su interpretación. En segundo lugar, ella era misma la que se decía que ella era profetisa, porque el Señor claramente lo dice que no lo era, no era de verdad, ninguna profetisa. En el mundo espiritual, el enemigo quiere llevar a toda falsedad y mentira, y sobre todo dentro de la iglesia. En la iglesia de Éfeso, algunos decían ser apóstoles y no lo eran. En la iglesia de Esmirna decían unos que eran procedentes y ser judíos y tampoco lo eran. Y en esta mujer decía que ella era una profetisa y era la que enseñaba ahí. Esta historia de Jezabel la vemos en Primero de Reyes 16, ustedes la pueden buscar y la pueden leer en sus casas, no, porque no hay mucho tiempo. Pero en tercer lugar, esta Jezabel era en la antigüedad la hija de un rey pagano que se llamaba el Baal. Y él era el rey de los sidonios. Pero y ella se casa con un hombre que se llama Acab. ¿Se acuerdan de él? Él era un rey de Israel. Así que esta mujer, llamada Jezabel, llegó a ser una reina, ya que se casó con ese rey, pues obviamente su título era de reina, y tenía la oportunidad y el derecho a influir en el gobierno. La historia nos cuenta que en el Antiguo Testamento esta mujer influyó sobre su marido negativamente. Por eso quiero aclarar que este era un espíritu que andaba entre la iglesia y es el espíritu de Jezabel que inclusive todavía hay en muchas iglesias en estos tiempos ese espíritu. Y el Señor compara esa falsa profetisa que representa la unión de la iglesia con el Estado. O sea, acuérdese que esta Isabel era una mujer de gobierno y lo une con el Estado. Por eso es que ahí empieza como la dificultad de todo, porque acá él era israelita, se casa con esta mujer que era pagana, y era algo que Dios había prohibido en ese tiempo. Todavía nos recuerdan que no debemos casarnos con yugos desiguales, y ese es el mismo problema, y es un problema grandísimo que tenía la iglesia de Tiatira. A partir de este momento, la iglesia empieza a introducir a cultos paganos y quiere limitar o acabar o destruir la identidad de Cristo en la iglesia. Y voy a nombrar algunos hechos que hizo esta Jezabel para que los tengan como referencia, cómo fue que nuestro Señor la ligó, digamos, para la iglesia de Tiatira. Ella destruyó a los profetas del Señor, lo encontramos en Primera de Reyes. Intentó eliminar el culto a Jehová en Israel, Primera de Reyes 19, 1, 2. Se propuso matar a Elías, Primera de Reyes 18 y 19. Ella misma era dada a fornicaciones, a hechicerías, también lo vemos en Segunda de Reyes 9, 2. Tramó el asesinato de Nabal con mentiras para quitarle su herencia. También lo vemos en Primera de Reyes 21:5. Entonces, esta mujer era una mujer supremamente visoria. Y podemos ver cómo era ese espíritu el mismo que tenía esa iglesia de Tiatira. Para ya terminar con un poco la historia de ella muere arrojada y comida por los perros, pero eso también lo encuentran en Reyes. Yo no voy a entrar mucho en el estudio de ella. Entonces podemos darnos cuenta que este espíritu era un espíritu muy destructor, divisor, era supremamente peligrosa. Voy a continuar leyendo el mismo versículo 2:20 en la segunda parte y dice:
Y ustedes dejan que, dice que la profetisa enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ya empezaron estos cristianos, estoy hablando de la iglesia de Cristo de Tiatira, empezaron a formar parte de poderosas corporaciones de la ciudad y ya empezaron a socializar, eh, a ir a reuniones comerciales de artesanos. Y según la historia nos dicen que empezaron a ser miembros de organizaciones que implicaban asistir a banquetes y a participar en cultos paganos. Estando allí ellos comían carnes ofrecidas a sacrificios y además frecuentemente tenía un libertinaje sexual. Y esta, la profetisa, la que en ese tiempo era la que estaba enseñando, los persuadía a que participaran en estas celebraciones porque ella iba a obtener beneficios económicos y sociales para la iglesia. Ese era el propósito que ella hacía que los cristianos de la época se ligaran con, con la política, con las partes gubernamentales. Pero ahora el Señor no toleraba esto y no le agradaba para nada que ella enseñara. Y yo reflexionaba sobre este versículo y creo que en estos tiempos estamos viviendo casi algo parecido y es la participación de la iglesia como tal en, en muchos eventos que nos comprometen los principios cristianos. Voy a seguir con el capítulo 2:21 y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación, dice el Señor. Revolviéndonos un poquito a la historia de Isabel, ella tuvo muchas oportunidades de arrepentirse. Cuando Jehová envió al profeta Elías, ella no hizo caso y además mandó a cortarle la cabeza a Elías. Pues así mismo pasaba en la iglesia de Tiatira. Recibió las mismas advertencias, pero ellos no quisieron hacerlo y el Señor hace un llamamiento de arrepentimiento. El Señor se, se disponía a tratarlos con severidad y ellos con severidad, pero ellos no hacían caso definitivamente. En ese mismo versículo yo lo dividí, digamos, frase por frase, dice, he aquí, yo lo arrojo en cama. Y interpreto pues esa de cama como el hecho de enfermedad y dolor. Pero más que todo era una enfermedad espiritual y ese dolor espiritual. También físicamente, pero sobre todo era espiritualmente hablando. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Él hace mucha referencia al adulterio, pero también era un adulterio espiritual. No era simplemente carnal, físico, pero había mucho adulterio espiritual, porque esa iglesia aceptó todas esas enseñanzas, esas doctrinas de pecado que habían dentro de la iglesia. Y a sus hijos heriré de muerte. También él habla con tanta severidad y también esa muerte que él está hablando, también es muerte espiritual. Por esas prácticas falsas y esas doctrinas que ellos llevaban, igual nos pasa o lo que estamos viviendo ahora, los que por no andar, digamos, bajo la obediencia del Señor y no nos arrepintamos, vamos a tener grandes consecuencias. Voy a pasar al versículo 2:23, dice, y todas las iglesias mm,
Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a sus hijos de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Cuando el Señor dice que Él nos llama para el arrepentimiento, porque Él ya conoce nuestros corazones, porque Él ya conoce nuestros pensamientos, porque va a haber un juicio y disciplina, y así es que se purifica y se fortaleza. Era un llamado para todas las iglesias que tomaron conciencia de que no se dejaran arrastrar por estas malas costumbres de la época, pero Él sabía y Él conocía el corazón y la mente de cada uno. Y finalmente Él dice en este versículo, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ese es un juicio personal a cada uno, aunque ellos estaban enseñando, sobre todo los líderes, por decir los sacerdotes, toda la parte directiva de esta iglesia, malas prácticas. En este caso, el Señor les dice que a cada uno, por individual, independientemente, Él iba a juzgar, será juzgado. Pero no nos asustemos que no es ese juicio que estamos pensando, eso más adelante vamos a hablar en Apocalipsis del juicio que el Señor dice. Por ahora no es por obras, porque debemos entender que solamente fue por el regalo de la salvación, pero también debemos estar muy claros que ante los ojos del Señor no hay nada oculto y ante la mirada el Señor mira a su iglesia y escudriña su corazón y su mente. Aquí voy a parar para que hagamos los comentarios de esa parte, de esos, digamos, de la iglesia hasta a cómo estaba en ese momento. Gracias, Alexandra. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario que quiera hacer respecto a esta iglesia en particular? O a las otras también que ha tocado Alexandra. Glenita. Yo solo quiero comentar sobre el versículo 21, donde dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y yo digo, wow, como el Señor, aplicándolo en estos tiempos y en nuestras vidas, nos da tiempo para que nos arrepintamos. Yo en lo particular le doy gracias a Dios porque tantas oportunidades que yo siento que Él me ha dado y gracias que me, bueno, que me vine a sus pies y rendí mi vida a Él. En el tiempo justo, en el tiempo perfecto, pero también pienso en tanta gente que cómo rechaza al Señor hoy día, cómo lo rechaza, se les presenta y se le da oportunidad de arrepentirse y no quieren y da mucha tristeza, ¿no? Mis ojos se detuvieron particularmente en ese versículo porque Dios es un Dios de oportunidades. Él nos da una, dos, tres y realmente mi corazón se hace chiquito de pensar en que todos los que estamos hoy aquí esta mañana, todos los que estamos aquí, podemos ver cuántas oportunidades el Señor nos ha dado
y debemos de sentirnos privilegiados de todas esas oportunidades que Él nos ha dado y como Él hoy nos tiene aquí y darle gracias. Gracias porque si somos de los que sí nos hemos arrepentido y de los que hemos dicho, aquí estoy, Padre, haz conmigo como tú quieras, ¿verdad? Y el privilegio que tenemos de no ser de los que no nos arrepentimos, sino de ser de los que sí hemos dicho sí al Señor. Eso era nada más. Aprovechar el tiempo mientras que hay vida y esperanza, y si el Señor nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos, hoy es el día, dice la palabra de Dios. Entonces no desaprovechar inclusive su venida. Muchos la tienen por tardanza, pero dice que Él está esperando de que todos vengan al arrepentimiento. Así que así es. Voy a continuar, Moniquita. Ok. Esa era la primera parte, porque ahora el Señor le habla a aquellos, a los creyentes de la época, a los que lo seguían a Él, a los fieles. Dice en el versículo 2:24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. Ahí habla el Señor a los que no tienen esa doctrina. Él los exhorta y los alaba de que no se descarriaron. Estos creyentes estaban en la iglesia y en una iglesia supremamente mundana, pero claramente vemos que era una iglesia dividida espiritualmente. Pertenecen a ellos, sí tenían unas doctrinas cristianas y no hay conocido y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. El Señor dice ahí que estos creyentes no habían ido a esas tendencias, o no iban a esas enseñanzas, a ese tipo de enseñanzas o creencias. Y hoy podemos ver que hay muchas iglesias y sectas satánicas, que inclusive nos hemos dado cuenta que en Hollywood y en Disney hay esa parte que están promocionando esos credos diabólicos de Satanás. Continuamos, dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El Señor enfatiza a que espiritualmente se quedara y permanecieran fieles a la práctica cristiana hasta su gloriosa venida otra vez. Lo mismo nos invita ahorita a ser fieles hasta la venida de Él. Sigo con el versículo 2:26, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esta palabra es una promesa. Sabemos que las obras de la iglesia de esa época eran diabólicas, pero a él exhorta a esos verdaderos creyentes a que se aparten del mal y que esperen por él hasta el final, porque hay promesas. Y si él seguía su voluntad, o si seguimos la voluntad, recibimos la promesa de vencedores. ¿Y qué más que él dice? Que yo les daré autoridad sobre las naciones. Él comparte esa autoridad que es en Cristo glorificado, comparte esa autoridad en el gobierno terrenal, la comparte con nosotros, los que queremos ser fieles, los que el Espíritu nos pone a ser fieles y victoriosos hasta el final. Y ahora, si somos vencedores hasta el final, o si ellos eran vencedores hasta el final, tendrían el poder que Dios puede dar para que, por medio de su Hijo, para que podamos en esta nación gobernar. El propósito de Dios desde el principio era que el hombre gobernara sobre el pecado. Eso lo encontramos en Génesis 4:7. Continuando, dice en el versículo 27, y las
y la regirá con vara de hierro. Esta frase de vara de hierro nos muestra que si andamos con Jesús o si ellos andaban sobre el pecado, empezarían a gobernar. O sea, era más el gobierno de la divinidad sobre ese pecado. Esa es la vara, eso simboliza la vara de hierro, que sobre nuestra propia vida gobierna nuestro Señor Jesucristo, y ahí vamos a recibir ese hierro, esa fuerza, que es el poder de una vida victoriosa, y que podemos por medio del Espíritu Santo poner todo en orden y usando pues obviamente el poder de Cristo como esa vara de hierro. Dice, serán quebrados como un vaso de alfarero. Muchos de la iglesia, muchos de los creyentes, obviamente serán quebrados y desmoronados hasta la venida. Pero hay un consuelo, ahí mismo él dice, como yo también lo he recibido de mi Padre. O sea que va a haber algo, es una palabra profética muy linda, porque dice, como yo también lo recibo de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Ahí viene como el premio, y es esa palabra que está en segunda de Pedro 1:19, y él describe esta palabra como una palabra profética y nos dice que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pues esa estrella de la mañana es el mismo Señor Jesucristo. Esa es nuestra recompensa, la comunión con Él. También lo vamos a ver en Apocalipsis 22:16, cuando el mismo Señor Jesucristo, dice, nuestro Señor dice que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Y eso es lo que vamos a recibir como esa estrella de la mañana. Y terminando, ya con esto termino, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues decimos que cuando el Señor nos dice que tenemos que entender, no solamente oír lo que estamos, por ejemplo, escuchando cada mañana lo que debemos, sino que tenemos que escuchar el Espíritu, que lo que Él nos tiene para decirnos es espiritualmente hablando. Si no, seremos obviamente engañados y espiritualmente muertos. Pero si oímos el Espíritu, siempre nos mantendremos fieles y victoriosos. Y termino con esta reflexión diciendo que no se trata solamente de vencer sobre el pecado, sino también de irradiar la luz de esa estrella cada día, para que puedan ver en ti y en mí la vida de Cristo, alumbrando nuestras vidas y poder traer a más personas a Cristo. Ya termino con la iglesia de Tiatira y aquí se termina. Ahí las dejo para que hagan sus comentarios. Excelente. Gracias, Alexandra. Reinita, ¿ibas a comentar anteriormente? Sí, a mí en esta segunda parte me gustan las promesas que dice el Señor. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Él nos está diciendo de que nosotros vamos a ser la persona que venza toda esta, que no caiga en toda esta inmoralidad, en idolatría, porque nosotros sabemos que al decir que ellos están en cama, nos está dando la idea de que esta inmoralidad es no solo física, es espiritual. El Señor es celoso, el Señor no permite a otro Dios. Y nosotros le somos infieles cuando nosotros permitimos otros dioses, otras maneras de pensamiento. Los gnósticos de ese tiempo decían que ellos tenían ese conocimiento profundo, pero hay mucho conocimiento profundo que te lleva a un hoyo. Así que tenemos que tener cuidado de qué es lo que nosotros
de tener nuestra mirada en Cristo, de ser cristocéntricas. Y me gusta la recompensa que nosotros nos da que nosotros vamos a estar en su gobierno. Nosotros vamos a heredar ese gobierno, vamos a heredar ese pedacito en el que nosotros vamos a poder gobernar con él y no solo de traer justicia, sino que de administrar y también la recompensa de tenerlo a él, porque como bien Alejandra lo estaba explicando, dice, le daré la estrella de la mañana y Jesús se ofrece a sí mismo una recompensa más grande que el reino, es él en sí mismo. Gracias. Amén. Hermana Gloria. Wow, está tan llena de enseñanzas que a veces es difícil ponerlas en palabras pequeñas. Gracias, Alejandra. Cómo la iglesia ha sido siempre atacada por el enemigo, por Satanás. Y nos pone aquí el ejemplo. No pudo atacarla matando, haciendo mártires. La sangre corría y estaba como fertilizante y esa iglesia crecía en amor a Dios, en tantas cosas. Entonces, ¿qué hace? Se infiltra, se une y por eso le llama adúltera. En cierto modo, te vas a la cama con otros y se va a la cama con el Estado en ese tiempo. Y de tal manera que aquello que Jezabel hizo, como nos lo explicó, entra y a dónde lleva Jezabel al pueblo, a tratar de que dejen a Jehová y a llevarle a los ídolos. Eso es lo que está haciendo. Y en ese año también me maravilla cómo Apocalipsis, no podemos negar que es un libro para entonces, para hoy y para el futuro. Para entonces está hablándole a la iglesia, te estás uniendo al Estado, está todavía más, va creciendo, si se dan cuenta, aquella idea de los nicolaitas de que yo soy más que tú, yo tengo el poder, yo hago, la iglesia llega a separarse y entonces dice, no, es aquí en Roma en donde nos dieron y nos unimos al gobierno. Y otros dicen, no, espérate tantito, es en cualquiera. Y el obispo de Grecia se enoja con el de Roma y empiezan a hacerse la iglesia del este y la otra, la de Roma, y es Constantinopla y Roma. Y dos obispos que empiezan desde entonces a tener discusiones y problemas dentro de la iglesia. Ya se infiltró el enemigo dentro de la iglesia. La misma idea que Balaam, caray, no pude maldecirlos, Dios no me lo permitió, el mismo Dios, y qué hermoso que mencionó Alejandra esta parte, lo que le mandó Dios a decirle que Balaam tenía que decir, era que él les iba a dar de David la estrella de la mañana. Tuvo que decirlo porque no podía decir otra palabra que no fuera de Dios, no se lo iba a permitir Dios. Pero entonces entra, ¿cómo? Con la tentación de ser adúltera, es hacer adúltero el pueblo con las mujeres, ¿se acuerdan? Moabitas, y que las llevan ¿a dónde? A adorar ídolos, ¿sí? Bueno, eso es aún en el pasado, fíjense, aún en el Antiguo Testamento. Después viene para esta iglesia, ¿cómo es la Biblia una sola? Siempre la palabra de Dios, de sus paciencia, de cómo nos reconviene, de cómo nos enseña. Y luego le dice a esta iglesia, que se acuerdan que en el año 300 se une con el Estado y se infiltra todo esto. El de ahora, como nos lo explicó ahorita Reinita, cómo se ha infiltrado en nosotros para tratar de llevarnos, pero tenemos autoridad sobre el pecado. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No autoridad de mí misma, sino esa que el Dios le dio a Él. Él nos ha dado esa autoridad. Y luego está hablando del futuro tan hermoso. Les daré la estrella, Él mismo, la luz. Qué cosa tan preciosa. En el futuro, ustedes van a reinar conmigo. Es un libro que fue desde tanto tiempo nos está hablando hasta el futuro. Yo creo que por eso Dios nos dice que tenemos bendición
¿Cómo entendemos ese cuidado de Dios? Y yo dije, gracias Margarita, cuánta paciencia del Señor por buscarme, por reconvenirme, por traerme, tanta paciencia para que según yo buscándole y Él encontrándome desde siempre, cuánta paciencia ahora llevándonos y diciéndonos, ven, crece, está conmigo. Y después como Pedro dice, y les daré esa luz, y brillará en ellos la estrella de la mañana, brillará en ellos. Brilla en mí, y con esa preciosa, son para ahorita, para mi vida, y con esa esperanza de que mantente y yo estaré contigo. Es hermosísimo, por siempre y siempre, y aún en la muerte, no te preocupes, estarás conmigo y reinarás conmigo. Bendito sea Dios por su palabra. Gracias, Alejandra. Es tanto lo que nos da, tanto, tanto, tanto. Bendito sea Dios por ella. Amén. Amén, así sea. Gracias, hermana Gloria. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Bueno, ya estamos en el tiempo, entonces vamos a orar. Realmente fue muy edificante la palabra. Nos vimos esta iglesia, pero sobre todo vemos el amor de Dios, la gracia, la paciencia para con nosotros, su misericordia y sus promesas. Y que Él se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego y pies. Realmente dice que tiene ojos que como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto, Él está hablando. Así que quiera Dios que tengamos oídos para oír, como dice siempre al final. Vamos a quedar despedidas.